Hace algunas semanas tuvimos a Eduardo Molleda en la boca del lobo. Eduardo Molleda me lo había presentado mi cámara de cabecera, que es Juan Pulido, y vuelvo a repetir, me dijo, tienes que entrevistar a Eduardo. Bueno, estuvo Eduardo en la boca del lobo, además es un fiel oyente de la boca del lobo, con lo cual pues tiene que venir a la boca del lobo. Y yo le comenté a historia de una época, y yo como lo que suelo prometer es deuda, va a misa. Hoy tenemos con nosotros a Eduardo Molleda. Eduardo Molleda es profesor de Geografía, Historia en un instituto Un cole concertado. en un colegio concertado, ¿no? Estaba. Ahora estoy ahora mismo. Bueno, pues ahora nos lo vas a Pero sí, contar. pues, siempre pero, sí. ¿Cómo así. llegas hasta ahí? Y luego comentábamos en esa entrevista que emitimos en La Boca del Lobo que eres concejal de Vox, sois dos concejales de Vox en una localidad tan, digo, complicada en el sentido de que ha sido tradicionalmente del PSOE, ¿no? Ujú. Bueno, incluso comunista, me llegaste a contar. Sí. Es una población que curiosamente, ideológicamente o casi socialmente es bastante conservadora en sus tradiciones. Le gusta la caza, le gusta la Semana Santa, le gusta el toro, pero ideológicamente, paradójicamente, es de izquierdas. Ha sido de izquierda siempre, una izquierda cainita, una izquierda envidiosa, la típica izquierda que conocemos todos. Sí. Pero hay tiempo de cambio y sí que se vio hace una legislatura que por primera vez dejó de gobernar el PSOE, gobernó una coalición entre PP y Ciudadanos, que bueno, que hoy en día, ese PP no, pero el PP de Andalucía actualmente casi fuese otro partido socialista y Ciudadanos de Andalucía que era otro partido socialista. Pero bueno, aún así, lo que es el poder hegemónico se rompió. Y hay esperanza para un cambio y en las anteriores elecciones municipales la gente decía que no íbamos a entrar. Que no íbamos a entrar. Pues un 10% o casi un 11% del voto. Y entrasteis con dos concejales. Con dos concejales. Bueno, eso es un trabajo bien hecho, ¿eh? Bueno, pues, no, mi esperanza eran 3, la verdad. Sí. Pero sí, la verdad es que sí. No hemos pateado mucho el pueblo, pero sobre todo es que decimos la verdad. Fíjate, Eduardo, me comentabas la otra vez que estuviste aquí, unos 18.500, 18.600 habitantes, un censo electoral ahora de 12.000, cuando tú te presentabas eran unos 9.000, ¿no? Si no me equivoco. O no, votaron 9.000, perdón. Eso es. De un censo de unos 12.500, votaron 9.000 y de esos 9.000, 1.000 votos. Una auténtica barbaridad, ¿no? Sobre todo para ser la primera vez que os presentabais y más con una marca como Vox, que suele estar demonizada, criminalizada por parte de la izquierda, cuando aquí los únicos criminales, filosóficamente hablando, en la izquierda, con lo cual complejos ninguno. Y yo te quería preguntar, bueno, hablabas de Ciudadanos que apoyó tanto al PSOE de Susana Díaz como a Moreno Bonilla, le daba exactamente. Sí, bueno, la veleta naranja. Sí, la veleta naranja. Era la veleta naranja, la verdad. Y menos mal, bueno, que yo soy de la opinión de que es un partido que, si bien comenzaron en Cataluña con un buen pie, pero que hayan desaparecido, yo creo que es de lo mejor que nos ha podido pasar en Andalucía, por lo menos. Sí. Oye, ¿cómo llegas a Baena, a una localidad como Baena? ¿Cómo apareces allí? Pues, porque a mí Juan me contó que te habías integrado perfectísimamente, que tal, que ibas a todos los eventos, que la gente te mostraba su cariño. ¿Qué pasó? Yo soy cordobés, pero yo creo que yo soy católico también y considero que Dios nos da libre albedrío, pero que te marca un camino. Casualmente, mi mujer es del pueblo al lado y también lo llamaron a trabajar en un cole de allí, de ese mismo pueblo. ¿Sois profesores los dos? Los dos, de Geografía e Historia. Sí. A los meses me llaman a mí. Ejercemos, dirijo un taller de debate y oratoria en el pueblo y justo antes de la pandemia pues decido centrarme a mis oposiciones, que es lo que al final, y a ella le complementan el contrato, así que perfecto. Y la verdad es que todo está de Dios querer, como dicen. Llegamos al pueblo muy bien, caímos en un buen centro, la gente nos acoge muy bien. Ese concepto que existe de los pueblos muchas veces como núcleo cerrado no lo es para nada. Y lo que te ha dicho Juan, hombre, a lo mejor se refiere, siendo cordobés, soy judío, toco el tambor, estoy en el casino metido. Es decir, sí que es cierto que nos hemos metido un poquito en todo.
hemos dado charlas de historia. ¿Eso de ser judío que es una tradición allí o...? Es maravilloso. Es lo complementario a la Semana Santa. Sí, perdón, a la Semana Santa más cofrade, más sentida, porque el judío es una figura colorida, ruidosa, estrepitosa y muy divertida, que complementa en su figura la penitencia de la Cuaresma. Y al principio choca, porque es eso, es ruido, es algarabía, es diversión, es durante la Cuaresma, que en teoría es un momento de reflexión y penitencia. Pero el tambor del judío y la figura del judío acerca a muchas personas a Dios, a Cristo, y entonces para mí es el complemento perfecto. O sea, existe el cristiano o el católico que se acerca por las imágenes, gracias al Concilio de Trento, digamos lo que es la Semana Santa, y después está la figura de los católicos que se acercan a Dios gracias a la figura del judío. O sea, el complemento perfecto. Oye, y hablando de religión, es curioso que un parte del andalucismo reivindique, esto es una opinión muy personal mía, a un tarado como Blas Infante, que se convierta al Islam en 1924. Es algo que la católica Andalucía tenga como padre de la patria a un musulmán, no, a un islámico, que es Blas Infante. Además le faltaba un tornillo y medio. Sí, de lo cual nos avergonzamos muchos andaluces de que hagan ese tipo de... Además, da igual que lo haga el PSOE, el PP. El PP no ha normalizado. Lo mismo. De hecho, han hecho la fiesta de la bandera, el día de la bandera. La bandera es para analizar también. Sí, bueno, sí, que ya sabemos de dónde viene. La bandera del Josifa, la bandera del Islam. Eso es, no solamente del Islam, sino del andaluz en su faceta más dura, más agresiva. Sí. Y sí, es una de estas cosas que no se entienden. No se entienden como una Andalucía cofrade, una católica. También tiene su faceta de Andalucía laica, pero nunca musulmana. Eso es. O sea, eso es lo que no se entiende, que se haya ensalzado esa figura de esa manera tan artificial muchas veces. Supongo que para congraciarse y compadrear con la gente que nunca te va a perdonar la vida. Que nunca te va a perdonar la vida y que tampoco te va a votar. Nunca. A la gente, a veces entendemos que a la mentira hay que combatirla, no convivir con ella. No, es que como la mentira está tan arraigada, vamos a seguir ahondando en la mentira. No, pues es que mentira, lo que tienes que hacer es combatirla. Podrá caer mejor o peor, pero la verdad es verdad y hay que defenderla, porque si no te convierte en un cómplice. Sí. Oye, en casa, ¿cómo son las discusiones? Porque si tu mujer también es profesora de geografía e historia, no sé si discutís sobre la materia que impartís. Pues no es tanto la materia que impartimos, sino cómo la impartimos. Ella en alguna faceta, en muchas de las facetas, es mejor docente que yo, lo es. O sea, tiene mejor tacto con los alumnos, con los padres, es maravillosa. Y no es tanto eso, como lo que hay que impartir, porque en eso ella también poco a poco se ha ido haciendo cada vez más conservadora en cuanto a tenido que impartir y defender una verdad, que es la historia. La historia de España es verdad. La historia es que es verdad, es que es una. Podrás analizarla en muchas perspectivas, crear tu relato y toda historia, nunca hemos dicho, pero ante todo es verdad. Y al final lo que importa es cómo se la transmite a los alumnos sin tintes políticos en ninguna parte, porque no le hace falta la historia de España. No hace falta. Lo que hace falta es no tergiversarla, quizás. Para empezar. O sea, la historia de España no tiene luces y sombras. Claro. O sea, la historia de España ya está. Parece que tenemos que estar pidiendo perdón por una parte. Ni mucho menos. Orgulloso y a mucha honra. Oye, ¿y cómo está la educación en nuestro país? Porque tenemos leyes como la Ley de Memoria Histórica que conozco mucho catedrático, amigos míos, se quejaban de que, claro, las leyes de memoria histórica les prohíben seguir investigando, porque igual llegan a conclusiones contrarias a una ley que te dice cómo fue la historia. Y además lo dice un partido con un pasado terrorífico como es el PSOE, ¿no? Pues pese a que esto se me escapa un poco de mi... de tu negociado. Sí que es cierto que la ley de memoria histórica nace con una finalidad. O sea, no se puede impartir la historia nunca con una finalidad que no sea la enseñanza de la propia historia. Claro. Si ellos querían vengarse historiográficamente de haber perdido una guerra civil, pues no es la herramienta. Claro. No es la herramienta. De hecho, considero que nunca te puedes vengar de un conflicto, porque al final reabres heridas que son totalmente innecesarias. Sí. La educación en nuestro país, pues mira, hay una de las cosas que la gente no entiende, o mucha gente no entiende. Como persona, como docente, como profesor. Que lo cual yo agradezco también muchísimo.
la docencia generalmente está pensada para un sistema democrático. Es decir, el voto debe valer más o menos lo mismo. Al final sabemos que hay Depende de trampillas. dónde vivas, nazcas o mueres, tu voto vale diferente. Hay trampitas, pero bueno, en teoría porque todos tenemos una mínima formación cultural. ¿Qué ocurre? Que se ha degradado tanto el nivel cultural, esa ley se hace en el 78, sí. con un nivel cultural altísimo, que ya quisiera yo para mí. Uh-huh. Desde el más erudito al más ignorante tiene unos conocimientos fundamentales mucho más férreos de los que tenemos hoy en día. Y eso se ve hoy en día porque vemos que los chavales no tienen capacidad de comprensión lectora, leer un programa, comprender el programa, no dejarse tergiversar, no dejarse manipular. Entonces, lo que han conseguido con las diferentes leyes educativas entre uno y otro ha sido degradar la educación para conseguir esos borreguitos. Uh-huh. Oye, nos metemos en tu municipio, en Baena. Me comentabas que posiblemente tenéis el mejor aceite del mundo. Que gran parte de la población es agrícola, vive de la agricultura, vive de la oliva, vive del olivo, vamos, ¿no? ¿Qué problemas tiene un municipio como Baena de 18.000 habitantes y si muchas veces las administraciones os habéis sentido abandonados, ¿no? Hombre, nos sentimos abandonados por las ajenas y por las propias. Es decir, al agricultor hay que mimarlo, hay que cuidarlo. El agricultor es una persona que trabaja todos los días del año, cuando llueve, cuando nieve, cuando hace sequía, cuando tú estás durmiendo. Bueno, seguramente cuando tú estás durmiendo no, porque te levantas muy temprano, pero generalmente hay épocas del año que trabajan únicamente de noche por las altas temperaturas. Entonces, si además viene la Unión Europea con su Pacto Verde a machacarnos, a poner dificultades, a aumentarle los precios. Por ejemplo, la orografía, el terreno de Baena no es llano, no es Castilla-La Mancha, no es mesetario ni mucho menos. ¿Qué ocurre? Que muchas veces prohíben algún tipo de cultivo o de maquinaria por inclinación, o sea, por inclinación del terreno. Pues eso a veces es imposible. La Unión Europea lo que busca es no preservar al agricultor, pero preservar la agricultura. Hacerlo casi que industrial, ultraintensivo, ojo, que no está mal, porque hace que el consumo del aceite se democratice, ahora que le gusta tanto ese palabra. Pero sí que es cierto que cuando haces eso, eliminas a la población del mundo rural, que se dedica a la agricultura y que es la que al final permanece en el pueblo, hace el pueblo que siga vivo y mantiene sus costumbres y tradiciones vivas. Entonces, las instituciones propias, mira, si nuestro ayuntamiento no consigue en 2 momentos al año que hace falta las tomas de agua y los pozos que estén funcionando, no lo están poniendo fácil. Si a nivel nacional nos ponen unas exigencias brutales a nivel de fitosanitario, que vienen a su vez votados en la Unión Europea, tampoco les ponen fácil. Es curioso la facilidad que tienen algunos alcaldes, tanto socialistas como del Partido Popular, de echarle la culpa a Europa. Cuando gobiernan ellos en Europa, la culpa la tenéis vosotros, ¿no? No sé si a ti te pasa eso. Yo, el alcalde de mi pueblo, cada vez que me quejo de algo, lo manda a Europa. Yo el del Partido Popular, yo pienso, si mandas tú en Europa, si es tu partido. Es que hubo un pleno, me hace mucha gracia porque un pleno que yo denunciaba precisamente eso. Nos decían, no, vosotros los de Vox, que sois tantos de la ley, de la norma, ¿cómo puede ser que queráis votar en contra de esto? Que era la Agenda 2030, la Agenda Urbana 2030. Y decía, porque es que estáis haciendo trampas al solidario. Cogéis ustedes y presentan una ley en la Unión Europea, después llega a España y presentáis la misma ley y aquí en el ayuntamiento hacéis el numerito y decís que viene de Europa. No, es que sois vosotros Europa. Sois vosotros los culpables. Vosotros tenéis que mirar hacia arriba. Yo no, yo tengo que mirar hacia adelante. Porque los culpables de todo esto sois vosotros. A lo mejor no usted como concejal, pero sus organizaciones. ¿Y qué hacemos? ¿No cumplen la norma? Pues efectivamente. ¿No cumplenla? Efectivamente, porque es que... O salir del partido que está apoyando eso. Eso nada más que por ética y moral, pero es que a veces la gente no carece de ella. Entonces no le puedes pedir peras al olmo. Y al final la norma viven en la hipocresía continua. En echarle la pelota para adelante, decir que la culpa es de otro, aunque ellos sean los responsables de una manera o de otra. Oye, Eduardo, hay una cuestión también que llama poderosamente la atención y es cómo desde la Unión Europea se da facilidades a productos de Marruecos o de Sudáfrica y se perjudica al español. Se habla de los aranceles de Donald Trump cuando el principal arancel que tenemos en España está en la Unión Europea y está en la Moncloa, es Pedro Sánchez. Ese es una vez que nos carguemos ese arancel, ya hablaremos de los demás aranceles. Pero es que además el debate ya está en un principio totalmente viciado. Dice, no, es que Trump pone aranceles. Ojo,
Europa ya ponía aranceles a Estados Unidos de primera. Sí, Lo sí, que hace claro. Trump es intentar equilibrar. Ojo, que yo no voy a defender a alguien que pone aranceles a los productos de mi tierra. No, Pero eso eso de base. entrada. De base. Sí, sí. Segundo, el primer arancel que tenemos aquí se llama impuesto sobre los hidrocarburos. Claro. Lo esencial, los impuestos, creo que entre el 60 y el 70% del precio del combustible son impuestos. Ujú. Y es esencial desde el que trabaja en un tractor y tiene que mover el tractor a el gas que requiere para hacer los fitosanitarios. O la luz que consume la envasadora del aceite. O la planta de aluminio para hacer aluminio de las latas de aceite. Es decir, el primer arancel lo ponemos nosotros. El primer arancel lo pone el Estado español y la Unión Europea. Y después todos los impuestos que nos marcan a nivel empresarial desde la primera esfera hasta la última. Eso es así. Oye, y la Agenda 2030 que trajo el Partido Popular también perjudica mucho, ¿no? Porque la Agenda 2030 se mete en nuestra cama, se mete en nuestra cocina, se mete en cómo transportarnos, en cómo movernos, fiscaliza nuestra vida y es un limitador de nuestras libertades como personas, ¿no? Invito a todas aquellas personas que nos vean que cojan la agenda urbana de su municipio y le echen un vistazo. Y al final suele haber un documento que es un DAFO, que es debilidad de fortaleza y tal. Y es un contrasentido. Es decir, por un lado te dicen, no utilices el vehículo porque contamina, pero después no te arreglan la infraestructura. No hay autobuses tampoco. O sea, el mundo rural está out. Sí. Te dicen, hay que cortar el agua porque hay sequía. Hacen unas predicciones de aquí a 75 años y la EMED no ha sido capaz de pasado mañana, lo que ha ocurrido este mes. Sí, sí. Es decir, tenemos que marcar nuestra vida en base a unas predicciones que quizás no son ciertas, que seguramente no sean ciertas. También te dicen, es que esto lo hacemos por el CO2 y tal, pascual. ¿Vale? Pero es que Europa, ni siquiera España, no es de los mayores contaminantes de por sí. No, es que esto lo hacemos por la salud. Lo del medio ambiente lo puedo llegar antes, pero por la salud. Y lo que hacemos, porque claro, el precio del alimento sube, y como tenemos que hacer es que todo el mundo coma, porque tenemos los seres humanos el feo vicio de comer, ¿qué ocurre? Pues tenemos que importar comida. ¿De dónde? Sudáfrica, Marruecos, Argelia, ahora tenemos Mercosur y no somos capaces de poner cláusula espejo. Sí. Es decir, nos hacen competencias desleales de fuera y no podemos responder. El agricultor, pero es que incluso aquí mismo, hablaba con un ganadero que me decía, seca el ganado caprino. Y decía, mira Eduardo, es que nos pasa una cosa. Si nosotros cogemos y lo matamos, lo llevamos a un matadero certificado y tal, eso tiene unas normas brutales, nos cuesta X. Si lo matamos de manera halal, que es una barbaridad, sí, sí. Huéllalo de sangre, el bicho tiene que estar vivo. Sí, sí. O sea, es horroroso, horroroso. Le sale atrás duro. ¿Qué ocurre? Pues que se hace primero por el bienestar animal y no se cuida el animal. Ahora no quieren meter el Real Decreto, la ley 666 de hace un año, que todo el mundo que tenga mascotita... Sí, no le pueden dar ni antibióticos. Antibióticos. Que es coger una ley de ganaderos y meterlo para el animal doméstico. Brutal. Te hacen una ley para que te puedas circular, pero no te ayudan con la infraestructura. Te hacen una ley para que no contamines, pero al final acabas contaminando más. Te hacen una ley por el motivo del agua, pero no son capaces de predecir lo que va a llover. Lo que va a llover al día siguiente. Ni arreglan la fuga del alcantarillado. Que la mayor parte del agua se pierde por alcantarillado. Eso la gente normalmente no lo sabe. Entonces, la Agenda 2030 son muy buenas ideas, son muy nobles todas. Educación, que la gente tenga una educación formada. Que tenga derecho a educación, vale, claro. Sí. Que no haya hambre. ¿Y cómo evitamos que no haya hambre? Pues bajando la natalidad para que haya menos personas. Claro. Es una salvajada. Es Unión Soviética. Sí. Unión Soviética. Sí, es una sovietización de la sociedad. Sí, al final ganaron ellos. Sí. No, ganaron ellos. Es verdad que una vez que cae el muro de Berlín pensábamos que nos habíamos quitado un lastre. Y ha sido casi peor, porque se ha infiltrado en las sociedades occidentales y está siendo bastante peor. La industria se la están llevando a China. Estamos convirtiendo a Europa en un país de servicios. El mercado producto de Marruecos. Es un parque de atracciones. Eso es, para lo que ha quedado, un parque de atracciones para turistas, con centros peatonalizados. Lo que pasó con la Unión Soviética hay un dicho que es, la mayor victoria del diablo, del demonio, fue que nadie... hablase de él. Sí. Pues la mayor victoria de la Unión Soviética fue que nadie hablase de él porque cayó el muro y al final nos han sovietizado la Unión Europea. Sí. Al final es con una limitación de libertades
libertad de movimiento, por ejemplo, las barbaridades de que no podamos coger. La DGT se plantea en que no podamos coger un coche. Sí, solamente con un ocupante. Un solo ocupante, no tiene sentido. Se meten en todo. Los aviones van a quedar para las élites. Nos van a prohibir viajar porque dicen que contaminamos. Que luego no podemos comer carne. Los que se hinchan a carne. Carne, eso es todo. Va a hacer una conferencia del medio ambiente a nivel mundial. Van un montón de aviones que contaminan una barbaridad y es algo que podría hacerse perfectamente de manera telemática. Bueno, entre otras cosas, ¿sabes lo de la CUP, esto de la conferencia de medio ambiente que va a haber en Brasil? Lo van a hacer en mitad de la selva y están haciendo una autopista. Están haciendo una autopista en la selva del Amazonas. Pero no son de la autopista, es que van a meterle hoteles, parques de atracciones, no sé qué, en mitad del Amazonas. Sí. Pero es que eso es la agenda 2030. Sí, eso es el globalismo que nos quieren meter. Eso es para una élite que van a vivir bien y los demás vamos a ser esclavos, como no despertemos. No podemos comer, no tenemos derecho a una buena educación. La educación ya no se ha convertido en un ascensor social que era lo que era. No. Te van a probar, no hay meritocracia. Pagas la ITV, por lo tanto tu gas no contamina demasiado en exceso, pero como contamina en exceso no puede entrar en las ciudades. Las ciudades no tiene, por ejemplo, lo de Madrid, esto es una locura. Bueno, esto es una locura. Por cierto, con estas lluvias ya no hay contaminación, pero es igual. Da igual, no. Porque nunca fue por el medio ambiente, nunca fue por nuestra salud. No, eso es mentira. Yo creo que fue por recaudatorio y cortar la libertad. Sí, yo creo que van esa lado. Van apretando poco a poco y ven hasta dónde podemos llegar. Y van normalizando, ¿no? Van normalizando para que las nuevas generaciones se acostumbren a vivir sin derechos y sin libertad. Es decir, porque ese es el plan, ¿no? Te dicen que es libre por votar cada cierto tiempo, no. Pero en verdad no lo eres, porque en lo esencial no vas a poder decidir, ¿no? En Cuba la gente vota. Sí, claro. En toda la dictadura. Y en la Unión Soviética se votaba. Claro, lo que pasa es que era una democracia orgánica, la llama, ¿no? Claro. Tú votas a tu jefe sindical acaba en tal. Bueno, ojalá hubiese una democracia orgánica bien planteada, porque eso sería otra solución, porque aquí la democracia está secuestrada por la partitocracia, ¿no? Hombre, sí, lo que pasa es que yo precisamente ayer tenía esta conversación con mi padre. Digo, es que las opciones tampoco nos quedan. ¿Qué opciones más otras no tenemos? El partido en España funciona mal, pero funciona. Sí. Si cogemos y liberamos lista abierta y perdemos toda la estructura de partido, sí que es cierto que en algunos puntos ganaríamos enteros, pero al final se te puede colar a alguien con capacidad de influencia que lo convierta en una oligarquía. ¿Sabes lo que pasa, Eduardo? Yo creo que esto es una charla entre amigos. Sí. Creo que ley de partidos, no puede haber partidos separatistas. Hombre. Un partido tiene que tener el 5% a nivel nacional para entrar en el Parlamento español. Lo demás que se vayan a asambleas regionales. Es decir, hay fórmulas, pero hay que tener ganas de implementarlas. Es que el no Partido quieren. Popular pudo haberlo implementado y no quiso. UPyD lanzó una ley para ilegalizar a H. Bildu. Sí. Con Ciudadanos creo que también se intentó presentar algo parecido. Y votaron en contra. No quieren porque si no, durante un tiempo hubiesen perdido sus socios. Claro, pero hemos hecho una democracia extremadamente débil. España va camino de ser un Estado fallido porque son cosas tan sencillas como decir, no te voy a ilegalizar. Únicamente para estar en el Parlamento Nacional tienes que tener un 5 a nivel nacional. Hace una semana publicada y no un 5 en tu pueblo. En Twitter, efectivamente. Claro. Incluso con una salvedad, que sea el primer partido más votado en tu demarcación. Además, es que se ha pervertido, porque antiguamente el Congreso representaba a las personas y el Senado al territorio. Es decir, eso ya no les ha dado igual. Da igual. Si Pedro Sánchez, el presi, no va al Senado, así lo maten. Sí, Y perdone por la expresión de así. Sí, claro. La cuestión está en que si se hacen las cosas bien estudiadas y si incluso emulamos lo que funciona, que quieras representar un territorio, pues eso tienes el Senado. Dale poder, que hay 2 senadores por provincia si quieres, y para adelante. Oye, Baena también es un centro logístico importante, ¿no? Hablabais, en la caza hay una fricción cinegética, pero tampoco no es mucho el volumen que hay, ¿no? A pesar de que es una actividad importante, no solo de recreo, sino en determinadas poblaciones genera ingresos. Sí. Pero además de la agricultura, ¿qué otras actividades tiene la localidad? A ver, es complicado, porque a partir de la agricultura, digamos que se desarrollan... Se mueve todo. Sí. Un sector terciario basado en el pequeño comercio, logística, bueno, hay algunas industrias de bastante calado,
Incluso tenemos una central térmica de biomasa, Sí. pero que funciona con residuos de la aceituna. O sea, Sí. Cuando digo todo, es todo. Baena está en el centro casi de la comunidad autónoma, de la región de Andalucía. Está a 1 hora de Córdoba, a 1 hora y media de Granada, a 1 hora y media también de Málaga. En un sitio es brutal. Ideal. ¿Qué ocurre? Pues que entre uno y otro no han querido desarrollar el paso a la autovía de la Nacional 432. Entonces, eso ha ido lastrando mucho. Baena podría ser un centro logístico de primer orden, como lo es Antequera, por ejemplo. Estamos en el tránsito de muchísimas vías de comunicación. Es un cruce de caminos y la verdad es que, si bien podría mejorarse sin la autovía, con paquetería, con centro logístico de paquetería, de supermercados y tal, la falta de inversión en vías, tanto de competencia autonómica como nacional, lo hacen imposible. Y estamos hablando de la población con el segundo término municipal más grande de la provincia. Es decir, que tenemos posibilidades infinitas. Es decir, ¿qué le haría falta a Baena? Tener esa mejora de carreteras, esa red de carreteras de comunicación, una buena autovía para que los camiones, puedan... Es que esto daría para otro programa. O para cinco. Lo primero que necesitamos es poner un orden de prioridades de lo que queremos. Tú no puedes pretender que vengan camiones a tu población y no tener un aparcamiento para camiones, por mucho que seas el centro geográfico. No podemos estar tan aislados, porque la autovía más cercana es la de hasta Cabra, que es la de Málaga a Córdoba. Entonces, aún así hay un trecho. Hasta Granada es nacional, hasta Córdoba es nacional y Jaén la mitad es nacional. Estamos totalmente abandonados. Casualmente, yo eso es algo que no llego a entender. En democracia, la mayor parte del gobierno la tenía el Partido Socialista Obrero, vamos a llamarlo español por decir algo. Pero han abandonado a uno de sus pueblos que más férreamente le ha votado. Y habrá gente que siga votando al Partido Socialista. A pesar de que les está perjudicando. Que les tienen abandonados. Abandonados. Y un buen eje de comunicación y un buen eje, una buena trazabilidad y una buena conducción de energía de alta tensión nos vendría de fábula. Eduardo, para ir a Baena siempre es buena temporada, siempre. Pero en Semana Santa especialmente, ¿no? Cuéntanos. La Semana Santa de Baena, perdónenme los baeneses que me están escuchando o me vayan a ver, que va a hablar un cordobés. Pero que algún día, si Dios quiere, me gustaría que sea baenización, cada vez la siento más mía. La Semana Santa de Baena es espectacular. Estamos en tránsito de que sea fiesta de interés internacional. Sí. Turístico internacional. Nos faltan algunos artículos, es un proceso que ha sido zigzagueante, a veces mejor, a veces peor, lo han puesto sobre la mesa, le han faltado documentación. Vamos, al final se conseguirá, con mucho sudor, pero la fiesta del judío, la Semana Santa y el toque del tambor es la contraposición perfecta a la Semana Santa más sobria, más cofrade. Ojo, que sigue siendo también cofrade, el judío es cofrade, pero es un cofrade diferente, complementario. Porque el que venga de una Semana Santa de Sevilla, de Salamanca, de Cuenca, que son así más sobrias, o incluso Málaga, de Córdoba, Málaga, Córdoba, que son un poquito más sobrias. Llegar a una Baena colorida, ruidos, y después vas a los cuarteles y es fraternal y hay comida y bebida. Desde los viernes de miseria, que son los viernes de Cuaresma, hasta toda la Semana Santa. Yo entiendo que al principio impacta, a mí me impactó. Pero hay muchos cristianos que se acercan a Cristo y a Dios y al perdón y a la finalidad de la propia Semana Santa, que a través del judío y a través del tambor. Hace poco escuché la exaltación del judío, que lo hizo un gran periodista, Juanma López Lastres, que decía no hay judío sin tambor, ni tambor sin judío. Hizo una exaltación muy bonita, muy bonita. Y la Semana Santa de Baena le recomiendo a todo el mundo que asista con paciencia. Al principio, incluso el primer día con algún tapones en los oídos, es maravillosa. Es colorida, es divertida y sirve muy bien para la contraposición del paso.
Oye, claro, porque Baena podría ser también un centro de referencia turístico de Semana Santa, con esta Semana Santa tan diferente, pero no sé cómo estáis de infraestructura, si tenéis hoteles, si tenéis... Porque no, es otro hándicap, ¿no? Sí, Cuando voy a Baena y resulta que si no tengo dónde dormir, por mucho que me guste, me tengo que desplazar lejos. O sea, sí, es un sin Dios. Si se me valga, permite, valga la valga la redundancia. redundancia, sí. Es curioso porque hasta la pandemia había un hotel un poco envejecido, pero cumplía su misión perfectamente, muy bien. Con la pandemia, pues deja de tener actividad durante 1 año y medio. Cuando se tiene que volver a poner al día, pues necesita una serie de regulaciones. Sí. Otra vez estamos con las regulaciones. Y en vez de ayudar, Tienen que tienen que cerrar. cerrar, tienen Es que que cerrar. Estamos hablando de que tenemos poblaciones del entorno de 4.000 habitantes que tienen hotel. Baena no. Baena requiere de infraestructura hotelera. Sí que es cierto que somos de la opinión que tiene que ser iniciativa privada, sí, sí. pero con voluntariado o Sí, es fácil que el ayuntamiento no te facilitar. ponga trabas, sino que te Más bien al facilite o contrario. te facilite préstamos psico, te los gestione o lo que sea. Vamos. Se puede hacer de muchísimas maneras. La que no se puede hacer es no hacer nada. No hacer nada. Y es la sensación que da. Se intenta por todas las vías posibles que haya un hotel en Baena y de momento se ve que no está fructiferando los esfuerzos. Habrá, siempre dicen el equipo de gobierno del PSOE de Izquierda Unida, ellos que trabajan mucho. Yo soy de la opinión de que no se trata tanto de trabajar mucho, sino de trabajar bien. Está bien. Entonces, Claro, es que trabajamos muchísimo. Muy bien. No, sí, pero vamos a trabajar en... Eso es. Pero es algo que está cambiando un poco la mentalidad. Estamos intentando inculcar o transmitiendo esa veracidad porque estamos haciendo muchísimas mesas informativas, transmitimos, hacemos mesas redondas y tal, y funcionan muy bien. Y esta es una labor que sí que hace muy bien el Comité Ejecutivo Provincial de Córdoba. De Vox. Sí. Porque están haciendo un papel, un trabajazo. Trabajan mucho y bien. Esa es la diferencia. Mucho y bien. Sí que es cierto que construyen de una buena herencia que recibieron antes, pero este Comité Ejecutivo Provincial de Vox de Córdoba, muy bueno. Muy, muy bueno. Oye, Eduardo, vosotros entráis, si no me equivoco, en mayo del 2023, le va a ser casi 2 años, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo valoráis el grupo municipal con 2 concejales? No había nada, Vox no tenía presencia en Baena, y de repente entráis con 2 concejales. ¿Cómo valoras vuestro trabajo a lo largo de este año? Pues... Desde que habéis entrado. Es curioso, es una sensación un poquito agridulce. En primer lugar, cuando tú estás fuera de la política y la política para ti es poco más o menos que dar voz a tus vecinos y aportar tus ideas, la de tu partido y las tuyas, que suelen ser casi siempre las mismas. Cuando llegas, pues crees que no es que te lo vayan a facilitar, pero va a ser justo. Y no es así. Durante el primer año o los primeros 9 meses fueron meses muy complicados porque tanto mi compañero como yo teníamos nula o cero experiencia política. Nos tuvimos que comer la archiconocida ristra de elogios que nos lanza la izquierda, fascistas, machistas, xenófobos, homófobos. Lo de menos eran los problemas del pueblo. No, es que no les interesa. Sí. Porque son culpables. Sí. Claro, estamos hablando de un partido socialista que ¿qué vienen de ahora? Esto es como lo de Juan Moreno, ¿no? ¿Qué viene? ¿Todo esto viene ahora? No, esto viene de mucho antes. Sí. Pero es que entre unos y otros la mataron y ella solita se murió, como dice el dicho. Sí. Realmente en un principio sí que es cierto que fue una sensación un poquito agridulce porque ibas con un ímpetu que pensabas que eras una cosa y no lo era. Pero la sensación de conseguir sacar alguna moción, de transmitir y ver que lo que tú dices en ruego y preguntas te transmiten tus vecinos, lo consigues. Ves que se arreglan calles porque tú lo dices o porque tú lo sacas a debate, porque le sacas los colores, porque la perspectiva es muy buena. Sí que es cierto que el Eduardo de hace 2 años tenía 0 experiencia política. Y ahora ya no... Ahora, lo digo muchas veces de broma, me gustaría volver a estar en ese debate electoral otra vez, porque sería totalmente diferente. Cuando vienes de nuevas, pues eres utópico y vienes a contar mi libro, ¿no? Pero sí que es cierto que la política en parte es eso y otra parte muy importante es el choque. Y el choque es necesario porque no tienen razón. Y como tienen razón, le sacan los colores muy fácilmente. Hay que confrontar. Oye, Eduardo, ¿cómo está dividido el grupo municipal? ¿Cuántos grupos hay? Pues estamos 4, que son los tradicionales. Grupos. O sea, bueno, los tradicionales y nosotros.
Izquierda Unida tiene 3. Mm. Estamos hablando, eso es mucho, ¿eh? Sí, Estamos hablando que sacaron 1.900 votos. Sí, sí. Estamos hablando de... Sí, también es cierto que Sí. la sociología y la ideología del pueblo Sí. lo permitía. Sí, sí. Cada vez considero más que eso está cambiando. Mucha gente de izquierda se nos acerca. Ajá. Hombre, lógico, porque Porque al final los que defendemos el pueblo somos nosotros. ellos hablan de cosas utópicas que además les han engañado. Porque estas agendas Eso es. 2030, agendas verdes, les perjudican seriamente. Han perdido la brújula. Sí, sí. Han perdido la brújula. Hace poco salió la cuestión esta de que los que recogían aceituna tenían que poner un baño portátil. Sí, sí. Y eso al que tiene algo de aceituna o que trabaja para alguien de aceituna les parece un chiste. O sea, no tenemos problemas más importantes que ese. Sí, 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 sí. Después tenemos al PP, que tiene 5 concejales. Mm. Subieron 1 con respecto a la anterior legislatura. Y después tenemos al PSOE con sus 7 concejales. Pero bueno. Hace mayoría con Izquierda Unida. Que pueden haber gobernado solitarios con apoyos puntuales, pero toda la vida de Dios... Es una coalición PSOE comunista, ¿no? Sí, pero es curiosísimo, porque son los que siempre decían nunca gobernaremos con el Partido Socialista, nunca gobernaremos... Hasta que han podido. Hasta que han podido. Es el Izquierda Unida, el comunismo en general, el socialismo en general. Te digo esto hoy en las elecciones y luego ya veremos. Sí. Es decir, que no sé las relaciones con el Partido Popular cómo está, porque es verdad, yo siempre defiendo que la política municipal no hay que confundir con la política nacional. La política municipal tienes que llegar a acuerdos con tu vecino, con otras candidaturas para sacar lo mejor para el pueblo. Es decir, que son temas distintos, ¿no? No se le puede exigir a un concejal o a un alcalde acuerdos de máximos. No se puede. Cuestiones muy ideológicas, porque al final lo que quiere el ciudadano es que la licencia se la tramite, que la calle o que la asfalte en la calle que y la farola funcione. Y que el jardín esté asalvajado. Sí, sí. Realmente la relación con el Partido Popular la llamamos dividida en 2 partes. La personal, que es buena, Sí. muy buena, y después la ideológica. Hay cosas que podemos compartir en bajada de impuestos, aunque luego lo suban en la Junta de Andalucía, a nivel nacional y todo eso. Pero a nivel municipal lo compartimos. Pero hay cosas que no podemos compartir. La Agenda 2030 la han votado, algunas cosas que no tienen sentido, que son pura ideología. El nuevo feminismo, raro. Nuevo Sí, que sí. llevamos padeciendo 20 años. Eso es bueno, nuevo, pero que ya rancio. Sí, venía ya pasadillo. Sí, la sí. verdad. Y en ese tipo de cosas nunca nos van a tener. Es decir, entra en el tema de la terminología, la han comprado toda, violencia de género. No, hombre, no. La violencia no tiene género. No. O sea, condenamos todo tipo de violencia. Sí, sí. O sea, pero en el trato personal y en la parte económica sí que es cierto que compartimos. Me comentaste la otra vez que había un problema de cierta inseguridad en el municipio, ¿no? Tema de ocupación. ¿Qué pasa? ¿El consistorio no combate la delincuencia como debiera por cuestiones ideológicas, por miedo? Pues claro, eso el ciudadano también acabará harto, ¿no? Acaba harto y habría que sumarle la dejadez. Es decir, en un primer momento tenemos una población que vino de otras regiones, de Jaén o de Málaga o de otras zonas, de una etnia muy particular. Uh-huh. Ojo, son los que vinieron. O sea, los que eran del pueblo nunca dieron un problema. Claro, y se trajeron con ellos sus males. Sus costumbres. Eso es. Uh-huh. Vuelvo a decir que con lo que teníamos en el pueblo no había ningún problema. Lo podía ver trabajando en mercadillos, en la tela, con tiendas, trabajando en el campo. Uh-huh. Es una región donde está muy bien integrados en la población. Nada, pero bueno. Conflictivo ni nada. No. ¿Qué ocurre? Pues que hace unos años, hace bastantes años, los trajeron para aumentar el censo. Una vez que eso ya se quedan aquí. Es imposible. Y ahora pues tenemos un problema muy importante con el tema de la ocupación. Digamos que la legislación nacional, más que no ayudar, favorece, y la policía local a veces se ven desbordados. La Guardia Civil, que es la que trabaja allí, temas de seguridad, no tiene medios, no le dan medios, hace una labor encomiable, se juegan la cara realmente. Sí. O sea, todos los días. Y al final se encuentran que le pido, oye, voy a hacer un vídeo en esta calle. Mira, Eduardo, a lo mejor será que no vayas. ¿Pero por qué? Que no podemos asegurarte ni tu integridad ni la nuestra. Y es duro. No tenemos un Olenbeck,
pero tenemos calles que son complicadas. Hay calles donde la ambulancia no entra. Y no tiene sentido. No tiene sentido porque es un pueblo que muchísimas posibilidades, y después les pide a la gente pues que ponga su casa rural, que invierta. Y se la pueden asaltar, o se la pueden ocupar, porque claro, la casa media de ocupación, ¿cuál es? La de un vecino que se ha ido, que vive a lo mejor en Córdoba y que va allí. Es que eso es otro tema. El tema de la vivienda para ser una población de esa zona y tal, es cara. O sea, a lo mejor para aquí en Madrid o incluso capitales de provincias, no. Pero para Baena es cara y tenemos un montón de viviendas vacías y un montón de viviendas que no salen a relucir. Precisamente no se ponen a la venta porque te la ocupan. O sea, y porque es un problema. Entre que te la cargan de impuestos, te la cargan de problemas, después tienes que pagar plusvalía. Anda ya. No me complico. Eres de esta casa y ahí se va a quedar cerrada. Entonces, tenemos hasta más de 1.000 viviendas vacías. Una población de 18.000 habitantes. Claro, y les da miedo alquilarlas, les da miedo tal. Claro, porque no hay seguridad. No le dan facilidad, no hay seguridad. Ninguna. Claro, la ocupación conlleva más cosas. Lleva violencia, lleva enganches de luz, que ha estado un cuarto del pueblo sin luz un mes, literalmente, ¿eh? O sea, de manera discontinua, pero que se va la luz ya, 3, 4 veces al día. Enganches. Enganches para el cultivo de marihuana o para los no cultivos. Sí, sí. Y hay gente que es mayor, que necesita una máquina para respirar, hay gente que necesita pues una movilidad, hay gente que no podía salir de su casa porque es eléctrico todo, hay gente que no podía ducharse porque tenemos... claro, lo han querido hacer todo tan eléctrico. Claro, que ahora no hay medio, no hay. Depende de eso y se va la luz. Bueno, y la Junta de Andalucía, ¿qué dice? ¿El Ministerio del Interior? Ahora que estamos en Cuaresma, voy a recordar a Poncio Pilato lavándose las manos. O sea, nada. Es ofensivo, porque realmente la gente está abandonada. Y al final los únicos que defienden, por lo menos a los baenenses, sin desprestigiar a nadie, es Vox. Nosotros hemos lanzado preguntas, gracias a nuestro diputado nacional, Pepe Ramírez. Hemos lanzado preguntas en el Parlamento, a la Comisión de Seguridad, y no nos responden. Hemos solicitado más medios a nivel autonómico y no pasa. Y las empresas no quieren que le agredan. ¿Qué hacen? Llegan allí, lo desenganchan y le dicen, oye, que cuando me vaya no te preocupes. Es que está todo tan viciado, tan sucio, que bueno. Pero fíjate que es una lástima un pueblo como Baena, con esas posibilidades, teniendo los mejores aceites del mundo, teniendo ganas de trabajar con tan buena gente, con esas tradiciones como la Semana Santa que estáis defendiendo. El partido podría ser un puntal para la región de Córdoba, ¿no? Sí. Para la provincia de Córdoba. Yo soy de esa opinión. Que todo va a progresar. Y muchas veces me dice, Eduardo, ¿tú crees que esto va a mejorar? Digo, sí, tengo una mezcla entre esperanza y fe. Esperanza porque creo de verdad que se puede conseguir. Podemos mejorar el pueblo se puede solucionar. Tiene infinitas, de verdad, posibilidades. Y tengo fe porque la fe yo la defino siempre como creer cuando tengo motivos para creer. O sea, cuando no haya realmente razón ¿motivos? Para creer, ahí estás. Ahí estoy. Pues creo en eso. Tengo una fe fortísima en una Baena que está al alcance de la mano. Lo que pasa es que estamos en ese paso por el desierto, otra vez el uso de la Cuaresma, ese paso por el desierto y todavía no vemos el futuro. Que está mucho más cerca. Y te das la vuelta y ves que los 39 días que llevas por el desierto, pero no ves que te queda uno. Esa es la cuestión. Oye, Vox en Baena, ¿cómo estáis organizados? Cada vez más gente se acerca a vosotros, porque, oye, nada más presentante, pues 1.000 votos no es nada poco, no es nada, vamos, no es. Bueno, está muy bien, estamos contentos, hemos tenido mucho apoyo también provincial en el comité ejecutivo de organización, o sea, eso es imposible sin siempre me dicen, no, Eduardo, si tú te presentas, digo, no, esto no funciona así, todo ha funcionado hay apoyo. Porque yo soy Vox, si no hay... Bueno, soy yo Vox sí, ahora, sí. En 2 años, y decide el partido que debe ser otro, bienvenido sea, yo ayudaré todo lo posible. Pero sí, la perspectiva es muy buena, se nos acerca muchísima gente, mucha gente joven, muchísima gente joven. Ese es el punto de inflexión. Y lo veo a nivel nacional también. Considero que en 4, 6, 8 años esto va a cambiar. Va a cambiar porque, a lo mejor porque también yo soy joven, bueno, antes era más joven, evidentemente, pero tenemos facilidad para acercarnos a la gente y sobre todo que la gente joven se acerca. O sea, están ilusionados y están hartos de lo de siempre. Y también sus padres les cuentan
una Baena y una España que no es la de ahora. Y existe una nostalgia no vivida, que es muy raro, pero es una nostalgia no vivida de lo que les cuentan sus padres, que eran su pueblo y su país. Y nosotros somos esa opción. Oye, me estabas comentando también que Baena tiene un problema de natalidad. Si hace unos años nacían 200 niños, hace unos 18, 20 años, ahora nacen la mitad, nacen 100. ¿Hay futuro para los jóvenes en Baena? O cómo se lo podemos dar, ¿no? Porque, bueno, hay centros concentrados, me comentabas, donde tú has estado dando clases, pero ¿qué futuro tiene un joven para quedarse allí y no irse a la capital? Me voy a Córdoba, me voy a otro sitio. Claro, eso también es importante. Es importante. Primero tienes que intentar atraer y dar beneficio a que vengan empresas, eso para empezar. Pero yo soy muy fan del teletrabajo, que se dijo con la pandemia que iba a venir para quedarse y hemos vuelto a lo normal. Hay que facilitar primero. Eso es. Si no eres capaz de facilitar la llegada de empresas, que sea fácil que la gente viva más barato en Baena, con el precio de la vivienda, VPO de alquiler a gente joven. ¿Por qué digo esto? Porque si tú consigues adelantar todos los procesos, si tú adelantas la edad en la que te vas a vivir con tu pareja, si tú adelantas tu primera casa, tu primer coche, tu primer trabajo, lo vas adelantando todo, la gente no tiene un hijo, tiene 3. Sí. Tiene 4, tiene 5. Lo incentivas. Y encima le pones facilidades para el comedor escolar, le pones facilidades que ya existen. Ayudas económicamente en la cuestión de el famoso cheque bebé, sí. que se ve que si el cheque bebé lo pone Zapatero era maravilloso, si el cheque bebé lo propone Vox, con eso no vamos a conseguir nada. Es que, bueno, sí que es cierto que se puede dar facilidad y creo realmente que la juventud, las nuevas generaciones que vienen apretando muy fuerte, si bien van a tener una época, unos años de trabajar en las capitales, por ejemplo, con Cordobés, que está trabajando para una entidad financiera, está en un proceso de estos de 2 años y después de 2 años, si se queda, hace teletrabajo. Entonces, estás cobrando como viviendo en Madrid, pero viviendo en Baena. Claro. Entonces, ahí sí, comerciales, informáticos, medios digitales, todo esto, que además cada vez va creciendo más. Hombre, lo que no vas a conseguir es que el industrial de la SEAT de Barcelona viva en Baena. Pero el resto... Sí, hay muchas posibilidades. Muchísimas. Facilidades, y viene la base logística de Córdoba, el ejército de tierra y, bueno, de la OTAN realmente. Y la verdad es que nos va a abrir un mercado porque es que estamos a 1 hora o a 50 minutos. Bueno, fíjate, es verdad que el único positivo que tuvo el tema de la pandemia fue que mucha gente descubrió el campo para ir a vivir. Más económico, más sano, donde tus hijos, pues en un ambiente, si se consigue mejorar esos problemas de seguridad que tiene la localidad, sería fantástico. ¿Hay opción para los jóvenes o faltaría también? Claro, en la pesquería que se vuelve la cola. Sí, claro, es que es lo mismo. Si es una población emergencial, ¿para qué vas a apuntar un Eso pafo? Si no va nadie, ¿no? Eso claro. Es. La cuestión es, vamos a ver, ¿gobiernas para mejorar tu pueblo o gobiernas para volver a ser elegido? Esa es la primera pregunta que habría que hacerse. Tradicionalmente la gente gobierna para volver a ser elegido. Sí, entonces, cortoplacista. Las claro, políticas son... y a ser posible cada 6 meses. Vamos inventándonos una nueva verdad, una nueva mentira, una cortina de humo, que eso el mundo lo Pero no ayuda al pueblo, no ayuda al municipio. ¿Qué ocurre? Pues que si la mayor parte de tus votantes son personas mayores de 65 años o mayores de 60 años, no te interesa ni invertir 1.000 euros, 10.000 euros o 20.000 euros en políticas jóvenes. ¿Hay entretenimiento para los jóvenes o hay ocio para los jóvenes? No. ¿Se les facilita que se transporten con regularidad a través de infraestructura, autobuses o lo que sea a pueblos del entorno? Tampoco. Entonces, yo hablo con muchos jóvenes, estoy también en la Junta, en una especie de comisión que se va reuniendo cada 2 meses de jóvenes, está el delegado de juventud y me invitan a mí, y mes tras mes durante el último año y medio, o cada 2 meses durante el año y medio, lo mismo. Y la escuela de teatro la cierran. La escuela musical, que es donde se cierra o la van a sacar a concurso. El taller de arte, que lo hace un artista joven, urbano, que es genial, la cierra. O sea, no solamente cada vez no hay suficiente, sino cada vez hay menos cosas. Y menos diversificadas. Entonces, al final, la gente se va. Eduardo, ha sido un placer tenerte aquí. Eduardo Molleda, que es concejal del Ayuntamiento de Baena. Magnífico el trabajo que estáis haciendo y esto solo es el comienzo. Hay mucho que hacer en muchas localidades de la provincia y hoy yo te quería tener aquí precisamente porque creo que los problemas que tiene Baena son los problemas también de muchas
poblaciones de Andalucía y concretamente de Córdoba, también de Jaén, por qué no decirlo, de toda esta Sí, sí, la zona, zona. de la zona, y tú eres un claro exponente, has venido aquí a denunciar esos problemas que tiene la zona, no solo Baena, ¿no? Mm. Y las administraciones se deberían poner las pilas, porque luego efectivamente nos hablan mucho que esa España vaciada, que si no hay gente en el campo trabajando, no, pues es que tampoco lo hacéis atractivo. Habláis de gilipolleces ideológicas a alto nivel Sí. y no bajáis al problema real que necesita la gente para salir adelante. El debate de la oligarquía política es el sexo en Los Ángeles. Sí, eso es. Y Para no- enfrentarnos eso unos es, a otros para dividirnos. y no para vivir. Eso es. Y no arregla tu calle, arregla tu infraestructura y cuando abras el grifo que el agua no salga contaminada. Por eso es tan importante, Eduardo, personas como tú en los ayuntamientos, en Gracias. todos los ayuntamientos de España. Gracias. Muchísimas gracias. Un placer haberte tenido aquí. Cuando queráis. Y ya saben ustedes lo que le dijo John Rambo a su coronel a la pregunta de cómo vivirá Johnny. Le dijo día a día, vivan día a día y no se queda todo lo que escuchen. Es muy posible que sea mentira. Quiero saludar también a Juan Pulido, que nos ha hecho un despliegue de cámaras aquí. Increíble. Lo que da Baeza al mundo son personas como Juan Pulido. Sí, Ahí la lo verdad dejo. que Baena es fuerte en eso. En talento, exporta talento. Fuerte talento. Bueno, un abrazo para Juan Pulido y a todos ustedes les espero aquí la próxima semana en Informa Radio, en Historia de una Época.